Jeremías capítulo 6, versículo 16, y dice así la palabra del Señor. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas, mas dijeron, no andaremos. A lo mejor lo que voy a decir, o yo me imagino que ustedes también pueden identificarse un poco conmigo, cuando digo que las cosas antiguas, o que fueron hechas antiguas, tenían mejor calidad que las cosas de hoy. Hoy día yo de repente ahí hago algunos trabajos, me las doy de maestro, y veo que las herramientas de hoy día no duran tanto como las que duraban antes. Hoy día uno hace palanca de repente con alguna herramienta y se quiebran fácilmente. O también podemos decir que los artefactos hoy día duran menos que en la antigüedad. Hoy día uno compra una lavadora y ya a los 2 años tiene que estar cambiándola. No es porque yo lave todos los días, sino que es porque uno tiene la necesidad de ir cambiando estos artefactos. Entonces nos damos cuenta de alguna otra forma, mirando hacia atrás, que las cosas antiguas duraban mucho más que las que duran hoy día. En una forma similar podríamos decir, Dios cuando le habla al pueblo de Israel, aquí a través del profeta Jeremías, en este pasaje específicamente, Él les llama a mirar el pasado. Él los llama a pararse en esas sendas antiguas, a mirar el pasado, no porque las cosas del pasado sean tan buenas algunas veces, no con ese concepto, sino porque aquellas que ellos conocían y que les iba a llevar por el camino recto, eran las que Dios les había propuesto. Ellos debían escoger qué camino iban a recorrer. Ellos debían escoger el camino que Dios les había propuesto, pero ellos deben escogerlo por sí mismos. Alabamos a un Dios que es grande, a un Dios que no nos obliga a hacer lo que nosotros no queramos, sino que, al igual como lo hizo con el pueblo de Dios, Él les da a escoger por sí mismo. Pero así como existe la verdad, también existe la mentira. Hay un camino bueno y hay un camino malo. La pregunta es, ¿qué camino es el que nosotros vamos a escoger? ¿Por cuál camino vamos nosotros a andar? Dios nos llama hoy día a hacer una elección. ¿Y qué camino vas a tomar tú? ¿Cuál camino o cuál va a ser tu elección? El propósito de repasar la historia de la iglesia es para que veamos el buen camino que nos dejaron los fundadores. Es para que veamos el buen camino que nos presentaron también los reformadores allá en el siglo XVI. Es para que podamos mirar, y hoy día que estamos conmemorando, hoy día 31 de octubre, el día de las iglesias evangélicas y de las iglesias de la Reforma, ellos bajo la misericordia de Dios nos dejaron el camino que debemos seguir. Ahora nos toca preguntarnos a nosotros, ¿cuál va a ser el camino que vamos a tomar? ¿Cuál va a ser la elección? Lo primero que tenemos que ver, que al elegir este camino, tenemos el privilegio de elegir el camino correcto. Tenemos el privilegio. En el pasaje de Jeremías vemos que Dios le da al pueblo el privilegio de escoger de nuevo. Dios, siendo un Dios poderoso, podría haber destruido el pueblo de Judá, podría haber destruido esta nación desde antes, pero en su inmenso amor Dios siempre la mantuvo. Por siglos el pueblo de Dios había estado atesorando la ira de Dios. Por siglos había sido un pueblo desobediente. De aquí que Dios no tenía quizás la más mínima obligación de darles otra oportunidad. No existía la más mínima oportunidad. Hoy en día nosotros decimos que todos merecemos una segunda oportunidad, ¿cierto? Hoy día todos decimos que merecemos algunas veces más de una segunda.
3, 4, 5, las veces que sea necesaria necesitamos darnos oportunidad. En este caso, Dios pone delante del pueblo de Israel el camino de la vida o de la muerte. Y Él les da la oportunidad de escoger nuevamente el camino de la vida. Fijémonos cómo lo dice aquí en el texto. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad cuál sea el buen camino y por él andad. Hoy día, cuando nosotros cumplimos 90 años como Iglesia Evangélica Aliancista, tenemos que pararnos y tenemos que mirar y tenemos que preguntar cuál fue el camino que nos propusieron los fundadores hace 90 años atrás. ¿Cuál fue el camino que nos propuso el pastor Vital Sangüesa cuando él se quiso separar de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera y formar esta Iglesia Evangélica Aliancista a la cual hoy día nosotros pertenecemos? Me pregunto algunas veces, ¿acaso nosotros no nos pasa lo mismo que al pueblo de Israel? ¿No nos pasa que a veces también somos desobedientes a la palabra de Dios y queremos hacer las cosas a nuestra manera? Ayúdenos el Señor. La iglesia de Cristo hoy es una iglesia fuerte. Es una iglesia que está unida a este Cristo maravilloso. Pero todavía estamos temerosos. Dios nos da el permiso para escoger. Él en su gracia, en su misericordia nos da a escoger la vida, Él nos da a escoger este camino correcto, pero a veces nosotros somos quienes hacemos las elecciones incorrectas. Nosotros somos quienes tomamos el camino incorrecto. Hermanos, en los últimos años hemos visto un abandono total de la teología de la Reforma por algunas iglesias protestantes que se han olvidado cuáles fueron los fundamentos que pusieron los reformadores. La teología de la Reforma era una teología centrada en Dios, basada exclusivamente en la palabra de Dios. La meta del creyente era vivir para la gloria de Dios en todas las áreas de su vida, negándose a sí mismo y tomando la cruz de Cristo todos los días. ¿Estamos haciendo eso nosotros hoy día? ¿Nos estamos entregando por completo a esto? Hoy día muchas veces hay iglesias que tienen una teología centrada y basada en el hombre, en una teología de religiosidad terapéutica, podríamos decir. Dios, dicen, desea que usted sea feliz en todo momento. Nos dicen que Dios solamente quiere que seamos felices y todo aquello que nos causa angustia y dificultad no es bueno para nosotros, nos están diciendo. Sigue los deseos de tu corazón, nos dicen. Y mucha de esta teología ha sido abrazada por algunas iglesias evangélicas hoy día. Podríamos decir que han perdido el rumbo, han perdido el blanco. Les pregunto yo en esta mañana, amados hermanos, ¿hay algo de esa teología moderna que nos haya alcanzado? ¿Habrá alguno de nosotros que haya abrazado la teología del confort, de la comodidad, y aún hoy día, como se predica, de la teología de la prosperidad? Ayúdenos el Señor. Hoy día muchas veces se vende la entrada al cielo sin pasar por la cruz. Hay iglesias hoy día que predican un evangelio, la verdad que es vergonzoso, un evangelio muy alejado. Y en medio de esto Dios, en su gracia hoy día nos llama aún a escoger qué camino vamos a tomar. Si vamos a tomar el camino de la vida o de la muerte, el de la verdad y de la cruz, o nos vamos a ir desviados por otros caminos. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que nosotros hemos escogido el camino correcto. Sin temor a equivocarnos, sabemos que la elección correcta es escoger las sendas antiguas. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Por eso que es necesario muchas veces retomar la historia. Por eso que es necesario nuevamente leer, ¿cierto? Y tomar los libros y ver de aquellos hombres que con esfuerzo predicaron el evangelio.
aquellos hombres que llevaron la palabra de Dios a través de las sendas antiguas. La elección correcta es conocer, aprender de las sendas antiguas, el camino correcto de antaño y caminarlo, creerlo, atesorarlo y sobre todo vivirlo. Ese camino no es uno nuevo, no es un camino nuevo, es el antiguo camino. Es el antiguo camino, tiene su origen desde el jardín del Edén y ese mismo camino fue proclamado por la Reforma protestante y traspasado a nosotros hoy día a través de nuestros fundadores, a través de nuestra amada Iglesia Evangélica Aliancista. Es el camino que nos han enseñado nuestros padres espirituales, que fueron fieles al Señor en su palabra. Y ese es el buen camino que debemos andar y ellos nos lo enseñaron. Ellos nos enseñaron. ¿Y cuál es ese camino? Primero, que nosotros debemos reconocer es la autoridad de las Sagradas Escrituras. La Biblia es la verdad de Dios. La Biblia es la autoridad final sobre cualquier autoridad de los hombres. Hay una sola verdad y es la verdad de Dios. Aunque el mundo no quiera reconocerlo. Porque el mundo con esto nos dice, ¿cierto?, que somos exclusivistas, que los sacamos a ellos, pero tenemos que decirle que hay una sola verdad y es la verdad de Dios. Y esta va por encima de la autoridad de los hombres. La sabiduría de los hombres es necedad en comparación con la sabiduría de Dios. Para ello nosotros, herederos del Evangelio, porque eso somos, y debemos dar gracias a Dios, porque somos herederos de este Evangelio. Debemos abrazar con convicción que Dios es el único sabio. Dios es el único sabio y que su palabra es la sabiduría celestial que necesitamos para salvarnos y para poder vivir en este mundo. Un mundo convulsionado, un mundo con aflicciones, un mundo con problemas, un mundo que está enfermo, un mundo que va derecho a la destrucción, pero que aún así no quieren reconocer a nuestro Dios. Para los reformadores y para nuestros padres espirituales, toda doctrina, toda filosofía, todo pensamiento estaba sujeto a la palabra de Dios. Todo estaba sujeto a la palabra de Dios. Y que solo en obediencia a la palabra de Dios es que seremos verdaderamente libres y seremos felices. Ella es la guía suprema sobre qué debemos creer y observar para ser salvos, y sobre cómo yo debo vivir, cómo debo pensar, cómo debo sentir, cómo debo hablar. El mismo Señor Jesús ahí en Juan capítulo 8, versículo 32 decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Solo la verdad que está en la palabra de Dios nos puede hacer libres. Solo su palabra. Pero hoy día lamentablemente no es así. Hoy día para muchos la Biblia no es la autoridad final, sino lo son la psicología, lo que hacen los ricos y famosos, lo que me llena de alegría. Hablar muchas veces de que el cristiano tiene que vivir una vida de autonegación, tomando la cruz diariamente, para algunos es legalismo. Se olvidan de que Jesús mismo en sus palabras dijo, y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahí en Lucas capítulo 14, versículo 27. ¿Estamos dispuestos a tomar la cruz de Cristo? Decir que es más correcto escoger leer la Biblia versus quizás muchas veces ver la televisión o estar conectados al Facebook. Cuando nosotros decimos eso, algunos nos llaman fanáticos. Cuando decimos eso, algunos nos llaman verdaderamente, ustedes no entienden nada, nos dicen, ustedes ya se quedaron en el pasado. Decir que asistir a una iglesia es uno de los más grandes privilegios y un deber sagrado, para algunos no lo entienden. Y que ausentarse a lo mismo sin una razón justificada es pecado, para muchos es caer en una mentalidad sectaria. Dicen que somos sectarios porque nos gusta venir a la iglesia y alabar a nuestro Dios. Entonces, el mundo tiene un pensamiento muy diferente. En cambio, Dios nos llama a vivir para Él negándonos a nosotros mismos.
dando prioridad a su reino, creyendo que lo que Dios dice es la única sabiduría que debemos seguir, que obedecer su palabra es vida, es libertad y es felicidad. Eso el mundo no lo entiende. Lo segundo que debemos decir es que la salvación es solo por la gracia de Dios. La salvación, y los reformadores cuando planteaban esto, cuando Martín Lutero clavaba las 95 tesis, cuando hubieron hombres, ¿cierto?, que dieron su vida por esto, basándose correctamente en la palabra de Dios, nos enseñaron que solamente Dios nos salva. Solamente Dios es quien nos salva. Nadie puede salvarse a sí mismo. Dios nos salva, no por algo bueno que nosotros hayamos hecho, no por lo bueno que yo pueda hacer, sino que simplemente por la misericordia de Dios. Damos gracias a Dios, ¿cierto? Porque la misma palabra de Dios ahí en Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice, porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es el regalo que Dios nos ha dado. Es un regalo inmerecido, un regalo que no merecíamos, pero Dios en su inmensa misericordia nos ha otorgado. Los fundadores también nos enseñaron que la salvación de Dios obra, ¿cierto?, en nosotros por el sacrificio de Cristo, por ese sacrificio maravilloso que Cristo tuvo en la cruz del Calvario, que ya no somos esclavos del pecado, que Cristo nos libertó cuando resucitó. Entonces damos gracias a nuestro Dios porque la salvación no es de los hombres, es porque a Dios así le ha placido. También tenemos que hoy día rescatar la doctrina bíblica de la iglesia. Nuestros padres nos enseñaron que la iglesia son los elegidos, que han sido, que son y que serán reunidos en uno bajo Cristo. La iglesia somos nosotros. La iglesia es una iglesia universal. No es este templo, sino que es una iglesia que está a través del mundo. Y en esta iglesia invisible se hace visible por medio de la profesión de fe en conjunto con sus hijos. Que una persona puede estar en una iglesia sin ser de la iglesia. Que muchos de los miembros de la iglesia no se salvarán porque la iglesia no salva, sino que el que salva es Cristo. También nos enseñaron que nadie puede crecer correctamente separado de la iglesia, que nos hacemos daños a nosotros mismos y a nuestras familias cuando no estamos comprometidos con la iglesia local, que quedarse en la casa orando no es suficiente y no es un sustituto, ¿cierto? Y que demuestra la debilidad espiritual en que se encuentra esa persona, claro está, que al menos que haya una razón justificada. Y que una iglesia visible profesa la verdadera religión con sus hijos. Y esto implica conocer la verdadera religión. Esto implica, ¿cierto?, que no porque todo el mundo lo hace, nosotros debemos hacerlo, ni está correcto. Lamentablemente, muchos en la iglesia de Cristo siguen las prácticas del mundo. Debemos separarnos del mundo. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice, mirad que ninguno os engañe por filosofías vanas y sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Tengamos cuidados, hermanos. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Estamos viviendo en tiempos en que la iglesia está en peligro. Hoy día el mundo se levanta con nuevas filosofías, se levanta con nuevos pensamientos y lo que quieren hacer es aplastar a la iglesia de Cristo. Pero nosotros sabemos que tenemos un capitán con nosotros trabajando. Sabemos que tenemos un capitán que es más poderoso que el mundo, por lo tanto tenemos que confiar en nuestro Dios. Lo que no debemos olvidar también como punto 4 es la correcta adoración, hermanos. Los fundadores nos enseñaron cuál es la forma correcta de adorar a Dios. No es por medio de imágenes, ya sea de Jesús, el Espíritu Santo u otras imágenes que utilizan muchas veces. Ni debemos usar ninguna imagen de Dios en la adoración,
ni como ayuda, ¿cierto? Muchas veces en la enseñanza de la iglesia debemos tener cuidado y que lo que se hace en la adoración se hace para que Dios reciba toda la gloria. Dios es quien debe recibir toda la oración. Dios es quien debe recibir hoy día, y debemos decir, el centro de la adoración y no los hombres. Tenemos que tener mucho cuidado en nuestra adoración. Hoy día la adoración, hermanos, se centra en el hombre. En algunas iglesias es un verdadero espectáculo. En algunas iglesias donde lo importante es cómo agradar a las visitas y no agradar a Dios. Y lo vemos inclusive en la iglesia católica, la misa es el centro de adoración, no Dios. Se olvidan de quién debe ser adorado. Y también me atrevo a decir que hoy día hay muchas iglesias de la Reforma en que la adoración ya no es Dios. En la antigüedad podíamos decir que la adoración en las iglesias de la Reforma era el púlpito, era la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Pero hoy día hay muchas iglesias en que el centro de adoración está en la música, está en la danza, en las pantomimas, en otras cosas podríamos decir al final esto es un teatro. Tenemos que tener cuidado de no caer en eso. Tenemos que tener claro que nuestro blanco es Cristo. No nos debemos apartar de eso. Amados hermanos, amada iglesia, debemos regresar a los principios bíblicos de la verdadera adoración. Dios es el centro de la adoración de la iglesia. Cristo es el centro de la adoración. El Espíritu Santo de Dios son los que se merecen. Esta Trinidad Santa es la que merece nuestra adoración. Y Él merece ser adorado con toda reverencia, con toda seriedad y en un espíritu alegre y únicamente según Él lo ha ordenado a través de su palabra. No debemos olvidarnos, no debemos perder el centro. Ahora, después de todo lo que he hablado, después de lo que el profeta Jeremías decía, tenemos que ver cuáles son los beneficios de elegir el camino correcto. Lo más maravilloso cuando yo leo la palabra son los beneficios que Dios tiene guardado para los que obedecen. Si ustedes se paran y miran en los caminos antiguos y preguntan y investigan, la palabra de Dios dice, hallaréis descanso para vuestra alma. Qué mejor saber que aquí es donde tenemos descanso para nuestras almas. Cuando leemos y entendemos la palabra de Dios, tenemos paz para con Dios. Solo el creyente goza paz con Dios. El mundo que está allá afuera no tiene paz, no tiene tranquilidad. El mundo allá afuera está pidiendo y demandando cosas porque en su vida no hay paz. ¿Por qué el creyente entonces tiene esa tranquilidad? Porque ha sido reconciliado con Dios. Porque ha sido reconciliado con Dios. Antes de ser creyente éramos enemigos de Dios, no éramos pueblo de Dios, pero hoy día sí lo somos. Y lo somos por la fe en el sacrificio expiatorio de Jesús ahí en la cruz del Calvario. Hemos sido reconciliados, hemos sido adoptados a la familia de Dios y hay paz en nuestros corazones. Tenemos seguridad del amor de Dios. Sabemos que Dios nos ama. Sabemos que no merecemos nada, pero Dios nos ama. Los creyentes tienen la seguridad del amor de Dios y nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Ni cuchillo, ni hambre, ni persecución, dice su palabra. Nada nos podrá apartar de ese amor. Tenemos gozo en el Espíritu Santo. Uno de los frutos del Espíritu Santo es el gozo. Y cuando tenemos a Dios en nosotros, tenemos gozo. Ese fruto del Espíritu Santo lo produce en conjunto con la comunión que tenemos con Dios. Cuando tenemos comunión con Dios, tenemos gozo. Y es por medio de la fe en Jesús, en su suficiencia, en su amor, en su gracia, en su seguridad de salvación, y por nuestro gozo, ¿cierto? Podemos decir que nuestro gozo al tener estos elementos se incrementa.
Pero también existe el peligro de elegir un mal camino. Dios le dio la oportunidad al pueblo de Israel de elegir el buen camino. ¿Y cuál fue su respuesta? Más dijeron, no andaremos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? No andar en el buen camino, por supuesto, significa andar en el mal camino, ¿cierto? No hay un camino neutral, no hay un atajo. O estoy con Dios o estoy con el diablo. Esa es la elección. Lo que decía nuestro hermano y daba lectura hace poco, decía que había recibido una noticia que en Viña del Mar se iban a reunir muchos para invocar a esta diosa. Ellos han elegido el camino del mal. Hoy día el mundo no elige el camino de Dios. Nosotros debemos abrazarnos a las sendas antiguas y debemos rechazar todos estos espíritus de errores. Debemos rechazar todas estas doctrinas, estos pensamientos de error. ¿Por qué? Porque esto trae una consecuencia para el mundo. ¿Y cuál es la consecuencia? No hay paz para ellos. El mundo hoy día puede tener muchas demandas, le pueden dar muchas cosas, pero mientras no encuentren a Dios, no hay paz en sus vidas. Solo hay paz en la verdad y en la obediencia a Dios. Allí es donde tenemos paz. Hay muchos en la iglesia de Cristo que sufren enormemente, algunos de ellos porque no han seguido las sendas antiguas. No han vivido en fe y en obediencia a Dios. No han creído a sus promesas. No han creído a las promesas maravillosas que Dios tiene. Han sido selectivos en cómo negarse a sí mismos. Han querido ser sus propios maestros, sus propios pastores y no han encontrado paz. La paz que Cristo prometió y que comenzamos a disfrutar en esta vida, ellos no la disfrutarán porque han sido sabios en su propia opinión. Ya para ir concluyendo, tendríamos que decir que Dios es un Dios de misericordia. Esa misericordia nos ha alcanzado a nosotros. Esa misericordia en la cual gozamos hoy día. Él nos llama a buscar y escoger el buen camino, las sendas antiguas. Si no lo hemos escogido antes, todavía hay tiempo. Si no lo hemos hecho, todavía tenemos tiempo de arrepentirnos y ordenar nuestros caminos. Debemos aprender del pasado y corregir nuestros caminos. Debemos abrazar la fe que nos propusieron los reformadores, que nos pusieron nuestros padres espirituales allá en el principio, con plena convicción, con todo el corazón, y vivir el Evangelio no satisfaciendo nuestras necesidades, no satisfaciendo nuestros deseos de la carne, sino que negándonos, viviendo bajo la autoridad de la palabra de Dios, tomando a Jesús como nuestro Salvador, tomando a Jesús como el ejemplo de nuestras vidas. Nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para corregir, solo así tendremos paz. Que la gracia de Dios y el Creador, ¿cierto?, de los cielos y de todo lo que conocemos sea sobre nuestras vidas, sobre nuestro querido país. Que la gracia de Dios también sea sobre la Iglesia Evangélica Aliancista. Así como hoy día cumplimos 90 años de predicación del Evangelio, que el Señor nos siga dando la oportunidad de poder levantar esta bandera en alto. Que en los lugares donde estamos tengamos el ánimo y el deseo de predicar estos caminos. El Dios eterno, este Dios que puso las leyes, los principios físicos y principios morales y espirituales, que cada día nos ayude para que vivamos mejor. Que Él ponga en nuestros corazones el deseo de llevar esta obra adelante. No porque nosotros seamos mejores, no porque nosotros podamos llevarla, sino porque sabemos que Él va por delante. Él va preparando todo buen camino para que andemos en Él. Ayúdenos el Señor y que cada día tengamos, ¿cierto?, este ánimo y este deseo.